Así dijo el Señor: Paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: No andaremos. Jeremías 6:16. Bienvenidos. Vamos a considerar en esta noche la carta que envía el Señor Jesucristo a la iglesia en Pérgamo. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 2, versos del 12 al 17. Lo leemos de corrido y después vamos considerando ya parte por parte, ¿no? Lo que dice este pasaje. Entonces vamos a leer Apocalipsis 2 del 12 al 17. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaítas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré pronto a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Bueno, ahora sí vamos a considerar desde el verso 12. Escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. Ya hemos mencionado anteriormente que estos ángeles pues hacen referencia a los mensajeros o a los pastores o a los encargados de las iglesias en cuestión. En este caso, pues en Pérgamo les escribe al encargado, al mensajero, al pastor de la iglesia en Pérgamo. Dice: el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. Les he compartido anteriormente que cada que el Señor Jesús se presenta ante una iglesia de una manera, recordemos lo que dice, por ejemplo, en Éfeso. Dice: el que tiene las 7 estrellas en su diestra. A Esmirna dice: el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Y en este caso se presenta como el que tiene la espada aguda de 2 filos. Dice esto. Comúnmente en la Biblia vamos a encontrar que cuando hace alusión a la espada, se refiere muchas veces a la palabra de Dios, obviamente no en todas las ocasiones, pero sí la Biblia, la palabra de Dios es comparada con una espada. Y vamos a dejar primero esto bien claro porque es muy importante después para lo que vamos a considerar. Y miren, vamos a regresarnos un poquito para ver en qué pasajes es donde se menciona a la palabra de Dios como una espada. El primer pasaje que me gustaría que consideremos está aquí mismo en Apocalipsis capítulo 1 y el verso 16. Apocalipsis 1:16 dice: tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salió una espada aguda de 2 filos. Al hablar o al decir que de su boca salió una espada aguda de 2 filos, lo que podemos entender es que de su boca salió una palabra como una espada de 2 filos. Recordemos que Apocalipsis es un libro muy, muy simbólico, lleno de simbolismos. Entonces no es que literalmente de la boca del Señor Jesús saliera una espada, sino da a entender que de su boca salía esa palabra que es como una espada de 2 filos. Un pasaje más que nos da un poquito más de claridad en cuanto a esto lo vamos a encontrar en Hebreos capítulo 4. Es un pasaje tal vez para algunos ya conocido, Hebreos capítulo 4. Y el verso que vamos a leer es el 12. Y dice aquí el escritor de Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Aquí claramente se nos muestra que la palabra de Dios es más cortante que toda espada de 2 filos. De alguna manera se compara con una espada, pero es que es aún más cortante que una espada de 2 filos. Y ahorita vamos a ahondar un poquito en estos pasajes, pero ahora vamos a Efesios capítulo 6, donde encontramos también una alusión a la palabra de Dios comparada con una espada. En Efesios capítulo 6, a partir del verso 10,
se habla de la armadura de Dios. Y vamos a leerlo para que tengamos contexto en cuanto a lo que va a decir aquí. Efesios 6 a partir del verso 10. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Aquí lo deja muy claro, ¿verdad? Dice que tomemos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, uniendo todos estos pasajes, se nos dice que la palabra de Dios es una espada, que es más cortante aún que las espadas de dos filos, que de la boca del Señor Jesús sale una espada de dos filos, o una espada aguda. Y en la forma en que se presenta aquí en Apocalipsis, en el pasaje que leímos en el verso 12, dice, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto. En otras palabras diría, el que tiene la palabra, y obviamente se refiere a la palabra de Dios, a la palabra de verdad, la palabra de poder, la palabra de sabiduría, la palabra de ciencia, o sea, todo lo que envuelve a la palabra de Dios. Dice, yo tengo esa palabra, yo sé claramente de lo que estoy hablando, mis palabras tienen autoridad, no son palabras dichas al azar o solamente al ahí se va, o como a veces decimos, bueno, solo por decir algo. No, el Señor Jesús cuando habla es porque sus palabras tienen autoridad, tienen un peso, no miente, no dice cosas por decir, sino que Él siempre lo que habla tiene un propósito y una verdad presente en todo lo que Él dice, ¿sí? Entonces después dice, ya que se presentó así, ya que se presentó como el que tiene la palabra de Dios, dice, yo conozco tus obras. Esto también ya lo hemos dicho. El Señor Jesús no necesita que nadie le cuente, Él conoce las obras de cada uno de nosotros, pues como vimos en la primera iglesia, dice que Él anda en medio de los candeleros, y los candeleros representan las iglesias. Él está presente en las iglesias. Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Esto del trono de Satanás, estuve tratando de investigar un poco a qué se refiere, y en cuanto a la Biblia, pues no nos da mucha información a qué se refiere con lo del trono de Satanás, pero hay algunos que creen que se refiere a un trono, a un altar que fue levantado en honor a Zeus, precisamente en la ciudad de Pérgamo, y voy a mostrarles una de estas imágenes para que vean más o menos a qué se refiere con el trono de Satanás. Este es no sé si lo alcancen a ver ahí, pero es un altar que se levantó en honor a Zeus, y parte de estos relieves que tiene por aquí abajo son los que describen, digamos, la victoria de Zeus y algunos otros dioses sobre sus enemigos, ¿no? Es un trono muy grande. Ahorita les voy a mostrar otra imagen para que vean el tamaño de este trono. Y déjenme ver dónde están. Un segundo. Ok. Están. Aquí, si se dan cuenta, la gente que se ve aquí al fondo, cómo se ve pequeñita, y el tamaño de este lugar es impresionante, ¿no? Es muy, muy grande. Es, insisto, un altar o un trono que se levantó en honor a ese dios Zeus. Entonces posiblemente el Señor Jesús hace referencia a ese lugar y a la oposición que representaba que tanta gente siguiera a esos dioses, a dioses falsos, como en este caso a Zeus, y no siguieran al Señor Jesús. Dice en este pasaje, yo conozco tus obras y dónde estás, dónde está el trono de Satanás. Posiblemente se refieran a este altar que para aquellos tiempos pues ya estaba presente. Y también hay otra segunda opción, y esta otra opción es que a Pérgamo se le relacionaba mucho con un dios que se llamaba, ahorita les digo, tiene un nombre medio chistoso, era Arclepio o Esculapio, que
así se llamaba este dios, y es un dios que se le relacionaba con una serpiente, es un dios que se le conoce como el dios griego de la medicina, e incluso hasta el día de hoy, en lo que es la medicina, usan este símbolo. Ahorita les voy a compartir esta imagen para que podamos ver a qué posiblemente también se refiera a esto de el trono de Satanás, ¿no? Si han visto esta imagen, el símbolo de la medicina, ahí es lo que dice vara de Asclepio o vara de Esculapio, es el mismo, nada más que hay una variación en cuanto a su nombre, pero posiblemente también se refiriera a este dios, Asclepio o Esculapio, que era el dios de la medicina, pero una medicina combinada con superstición, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que hacían es que los que querían practicar la medicina tenían que ir al templo que tenían en aquel lugar y acostarse en el piso y dejar que las serpientes anduvieran por todo su cuerpo, y eso les daba cierto poder para curar, para sanar, ¿no? Eran sus creencias. Este dios, insisto, Asclepio o Esculapio, estaba muy relacionado con Pérgamo, entonces posiblemente también se refiera a este dios, al trono o al lugar, al templo que le levantaron a este dios, y que a eso se refiera el Señor Jesús con el trono de Satanás. Y esto que representa pues toda la oposición, ¿no?, que había en contra del cristianismo por causa de esos dioses falsos, de los dioses paganos, de la idolatría que había en ese lugar. Entonces, cuando dice aquí que moras o estás en el trono, donde está el trono de Satanás, pensamos que se refiere a la oposición que había ahí por causa de esos dioses. ¿Por qué digo esto? Porque miren, después dice en el verso, ahí mismo en el verso 13, yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Hay quien dice, los estudiosos de la Biblia piensan que este Antipas era precisamente el ángel o el pastor de esta iglesia en Pérgamo. La tradición cuenta que este hombre Antipas fue introducido en un becerro de bronce, y a ese becerro de bronce se le prendió fuego por fuera, y este hombre murió quemado ahí dentro de ese becerro de bronce. Eso lo cuenta la tradición, no es algo bíblico, ¿no? Solamente es un dato. Y también aquí otra cosa a resaltar es que donde dice mi testigo, esta palabra de testigo para nuestro idioma pasó así como testigo, pero en los textos antiguos aparece como mártir, mi mártir fiel, alguien que murió por causa mía, alguien que murió por mi nombre. Y nosotros debemos de tener en cuenta lo que dice antes el Señor Jesús cuando dice no, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Son dos cosas que parecerían lo mismo: retienes mi nombre y no has negado mi fe. Recordemos que una de las definiciones que podemos encontrar en cuanto a fe, una manera práctica de entender lo que es la fe, en algún momento les dije, creer es tener por cierto o por verdad algo o alguien. Mucha gente en el mundo cree en Dios, incluso la Biblia dice que los demonios creen en Dios, los sicarios, secuestradores y mucha gente, si tú les preguntas, ¿crees en Dios?, te dicen que sí. Muchos creen, toman por verdad o toman por cierto que Dios existe, pero hay una gran diferencia entre creer y tener fe. Yo entiendo y vuelvo a decirlo que la Biblia nos dice, por ejemplo, que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero esa palabra creer va más allá de solamente un conocimiento intelectual. Sí, yo sé que Dios existe, pero no actúo conforme a lo que creo. Y tener fe, les he compartido que para nosotros debemos de vivir, como dice el apóstol Pablo, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Qué es vivir en la fe? Es vivir conforme a lo que creo. Si yo creo que Jesús es el Hijo de Dios, que Dios es el único Dios vivo y verdadero, y que todo lo que está escrito en su palabra es verdad, yo debo de vivir conforme a lo que creo, es decir, que mi forma de actuar tenga como base la Biblia. Entonces, cuando aquí dice que retienes mi nombre, dice en el verso 13 a la mitad, dice, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Entonces, una cosa es que creían en el Señor Jesús, dice, retienes mi nombre, crees en mí y no has negado mi fe, es decir, te sigues comportando conforme a lo que crees. Por eso dice, aún en los tiempos o en los momentos, dice aquí,
aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros. Es decir, ellos supieron de este hombre que había sido muerto por causa de Cristo como un mártir. Ellos sabían que había sido un mártir, es decir, lo habían asesinado por causa de Cristo. Dice, y aún en esos días tan difíciles, posiblemente de persecución, el Señor Jesús le dice, tú no negaste mi nombre y además seguiste actuando conforme a lo que crees. Sería una forma de entender esto, ¿no? Así tú y yo, aunque en algún momento haya persecución en nuestra vida, no debemos negar en quién creemos y mucho menos dejar de actuar conforme a nuestra fe. Debemos seguir actuando conforme a la fe que tenemos en el Señor Jesucristo, ¿no? Es complicado, sí, no es fácil. La persecución, no les puedo decir viene, la persecución ya está presente, no en un grado muy alto, pero ya hay persecución, ¿no? Ya hoy se nos censura cuando hablamos de temas que para la ideología de género y todas esas cosas son discursos de odio, ¿no? Como le llaman. Entonces ya hay censura en cuanto a nuestra postura como hijos de Dios, ya se nos persigue en ese sentido y creemos que aún pues vendrá persecución todavía mayor, pero nosotros debemos de retener el nombre del Señor Jesús y la fe en Él, no negar que creemos en Él, no decir, bueno, yo soy así una buena persona porque pues mis padres me enseñaron valores, que puede ser que sí, sea así, pero principalmente nuestra forma de conducirnos en este mundo es porque creemos en el Señor Jesús y actuamos conforme a esa creencia, ¿no? Entonces estamos actuando por fe. Entonces cuando aquí el Señor Jesús les dice, ustedes retienen mi nombre y no han negado mi fe, es que ustedes siguen diciendo en quién creen y se siguen comportando conforme a lo que su fe profesa, ¿no? Entonces, qué importante es que nosotros también retengamos esa fe aún en los momentos difíciles, ¿sí? Y después dice en el verso 14, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a cometer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. Vamos a ver cuál es esta doctrina de Balaam. De la doctrina de los Nicolaitas, pues la Biblia no nos menciona prácticamente nada, pero sí nos menciona acerca de la doctrina de Balaam. Y si me acompañan por favor al libro de Números capítulo 25, vamos a ver ahí a qué doctrina se refiere, qué es lo que este hombre enseñaba. Recordemos que doctrina, una de las definiciones es una enseñanza, pero la definición más amplia de una doctrina es el conjunto de ideas, enseñanzas o principios básicos defendidos por un movimiento ya sea religioso, político o ideológico, ¿no? Entonces, parte de lo que define doctrina son enseñanzas. Vamos a ver entonces qué es lo que enseñaba este hombre llamado Balaam, y les pedí que me acompañaran por favor a Números capítulo 25 y vamos a leer de los versos 1 al 3, Números 25 del 1 al 3, dice, moraba Israel en Sittim y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Como un pequeño paréntesis, en este pasaje vamos a encontrar que Dios habla mucho en cuanto, o el Señor Jesús habla en cuanto a la idolatría, donde está el trono de Satanás, donde mora Satanás, comer lo sacrificado a los ídolos. Está hablando mucho en cuanto a idolatría. No pretendo en esta ocasión ahondar en la idolatría porque eso lleva mucho tiempo, más bien quiero ver de una manera general lo que es la carta a Pérgamo, pero Dios mediante de hoy en 8, el próximo jueves, vamos a profundizar en esto de la idolatría y por qué es algo que está tan marcado en la Biblia que no debemos hacer. Vamos a ver qué es idolatría, cómo puede uno caer en idolatría, en fin, muchas cosas que nos van a ayudar, pero ahorita solamente lo menciono de manera breve y la próxima semana, Dios mediante, profundizaremos en esto, ¿sí? Entonces dice aquí que el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab y estas mujeres dice que invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses y el pueblo comió y se inclinó o adoró o sirvió a esos dioses. Dice, así acudió el pueblo a Baal Peor y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Ahora vamos a ver por qué hicieron esto los hijos de Israel. Acompáñenme aquí mismo, pero ahora vamos al capítulo 31, por favor, de Números. Números 31. Y voy a leer lo que dice el verso 16. Números 31, 16.
He aquí, por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricaran contra Jehová en lo tocante a Baal peor. Lo que está diciendo aquí es que por consejo de Balaam, Balaam de alguna manera aconsejó, adoctrinó, enseñó para que los hijos de Israel cometieran ese tipo de pecado. Dice, contra Jehová en lo tocante a Baal peor, que es lo que acabamos de leer en el capítulo 25. Y después dice, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Entonces, ¿qué es lo que enseñaba este hombre? A pecar. ¿Cuáles eran los pecados? La idolatría y la fornicación. Recordemos que Dios les había dicho que los israelitas solamente se casaran entre el pueblo de Israel, que no se casaran con mujeres extranjeras porque había la gran posibilidad de que los inclinaran, como dice aquí, o los llevaran a que sirvieran a otros dioses, y fue lo que pasó. Se cumplió lo que Dios les dijo. Estos hombres empezaron a tener que ver con las mujeres de Moab y ellas los inclinaron a sus dioses. Esta misma doctrina o enseñanza es la que en algún momento se había metido en la iglesia en Pérgamo. Dice una vez más el verso 14, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Insisto, ¿qué es la doctrina de Balaam? Pues en un término muy general es enseñar a pecar, doctrinas falsas, doctrinas erróneas, doctrinas torcidas. Todo lo que se habla en cuanto a doctrina equivocada obviamente no tiene que ver con la doctrina que es en cuanto a lo que el Señor Jesucristo nos enseña, ¿sí? Entonces, hay muchas doctrinas, incluso como vemos aquí, metidas en las iglesias, y no porque se enseñe en una iglesia necesariamente es algo correcto. Hay iglesias como en esta de Pérgamo donde se enseñaban cosas erróneas, eran doctrinas o enseñanzas equivocadas. Y el Señor Jesús dice, tengo contra ti que retienes, que permites que permanezcan en ese lugar estos hombres que están enseñando a mis hijos a pecar. Una de las definiciones de pecado que encontramos en cuanto al Antiguo Testamento, cuando se habla de pecado, una de las ideas que nos da es como fallar al blanco, ¿no? Como cuando tú lanzas un dardo y el dardo no da en el lugar, en el punto máximo. Entonces la palabra que se usaba era algo así como pecado, es decir, fallaste, te equivocaste, no diste en el blanco, ¿no? Eso era más o menos la idea de pecado. Y aquí es bien importante que nosotros, y en mi caso que pues les comparto esto, debo tener mucho cuidado con lo que enseño, porque si yo me desvío un poco de la doctrina, de alguna manera los jalo a ustedes que pues me escuchan y a la gente que me escucha, y entonces no solo yo estaré fallando al blanco o no solo yo estaré pecando, sino que los haré pecar también a ustedes cuando les enseñe. Si Dios quiere nunca pase, y de verdad que lo deseo que no, pero si les llegara yo a enseñar algo equivocado, una práctica errónea o antibíblica, no solo peco yo al enseñarla y practicarla, sino los arrastro a ustedes también a fallar en el blanco o a cometer un pecado, ¿no? Entonces las doctrinas por eso son tan delicadas, porque hay gente que puede enseñar algo y decir a toda la iglesia, vamos a hacer esto, vamos a hacer esta práctica, yo entiendo que aquí quiere decir esto y vamos todos a hacerlo, y entonces un poquito que se desvía esa persona del blanco y arrastra consigo a todas las personas a las que le está enseñando eso y que además lo ponen en práctica. Entonces es bien importante cuidar lo que oímos, cuidar todo lo que estamos escuchando por los diferentes medios, ¿no? Internet o donde sea. Pero ahorita vamos a ver cuál es la manera en que nos podemos cuidar, porque como les he dicho antes también, de repente es fácil decir, pues cuídate de lo que escuchas, pero ¿cómo, no? ¿Cómo puedo saber qué es bueno y qué es malo? ¿Sí? Pero vamos a seguir leyendo para que veamos cómo avanza esta carta. Dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaítas, la que yo aborrezco. Por tanto, dice el Señor Jesús, arrepiéntete. Esto vuelve una vez más el mensaje central del evangelio, arrepiéntete. Recordemos que esa es parte del mensaje central, ¿no? Arrepentíos y creed en el evangelio. El apóstol Pedro les predica a esa multitud en el día de Pentecostés y la gente le dice, ¿qué hacemos? Y él le dice, arrepiéntanse y bautícense.
Dios manda a todo hombre en todo lugar que se arrepienta. Es parte central del Evangelio. Si no hay arrepentimiento en nuestras vidas, entonces no hay perdón de pecados. El perdón de pecados viene no por pedir perdón, sino por arrepentirnos, y como consecuencia entonces pedimos perdón. Pero vuelvo a decirlo, hay veces que podemos pedir perdón sin estar arrepentidos, ¿no? Lo ideal o lo fundamental para nuestra vida es que haya arrepentimiento, y eso nos va a llevar como una acción natural a pedir perdón. Aquí el Señor Jesús por eso nos dice, pide perdón, dice, arrepiéntete. Dice, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Qué interesante que cuando dice de ellos se refiere a los que retenían o a los que enseñaban la doctrina de los Nicolaitas y la doctrina de Balaam, y les dice, pelearé contra ellos con la espada de mi boca. ¿Cuál es la espada de la boca del Señor Jesús? La palabra de Dios. En otras palabras, el Señor Jesús les está diciendo, yo voy a pelear contra ellos con la doctrina real, con mi palabra, con lo que está escrito en la Biblia, no con sus ideas, no con sus posturas, no con sus creencias, o sea, creencias propias, ¿no? Que esta gente había adoptado, sino el Señor Jesús les dice, yo voy a discutir, a pelear, a debatir con ellos, pero no con ideologías, con la palabra de Dios, con la palabra que sale de mi boca, es decir, con la palabra real, con la palabra de verdad. Y cómo esto responde a lo que les comentaba hace un momentito cuando les decía debemos de cuidarnos de lo que escuchamos. ¿Cómo podemos cuidarnos? Pues estudiando la palabra de Dios. Miren, algo que tengo yo en mi corazón y se los comparto ahorita. Hace mucho tiempo escuché de alguien que decía, no me des pescado, enséñame a pescar, ¿no? Alguien que te da pescado, te lo acabas y no puedes hacer nada más, pero alguien que te enseña a pescar, te enseña después a ir tú mismo por tu pescado y con eso puedes seguirte alimentando. Y aunque ahorita les decía yo, tengan cuidado con lo que escuchan, yo no puedo decirles no escuchen a este personaje. Bueno, les decía, no sé si me alcanzaron a escuchar, que les decía que algo que está en mi corazón es que todo esto que hemos estado considerando en cuanto a lámpara y lumbrera, que son las enseñanzas de nuestro Señor Jesús a lo largo de toda la Biblia, o cómo lo podemos encontrar, esto del día de hoy que se llama sendas antiguas, que es buscar realmente lo que dice la Biblia y no lo que creo que dice, no lo que me parece que dice, lo que hacemos los domingos aquí en la iglesia local de aprender a interpretar las escrituras, tiene un propósito que es el que podamos nosotros, cuando escuchemos una enseñanza, poder discernir nosotros mismos si esa enseñanza viene de parte de Dios o si es una enseñanza incorrecta, ¿no? Entonces yo podría decirles, miren, no vean a esta persona, con esa otra persona tengan cuidado, este otro hermano si es de confianza, pero la verdad es que eso en algún momento pueden ustedes escuchar algún otro hermano de los que yo no les pueda mencionar o recomendar o no recomendar, y si ustedes no tienen el conocimiento adecuado, los principios básicos, los fundamentos en cuanto a su fe, pues no van a saber discernir cómo hacer las cosas. Entonces yo no pretendo decirles no vean a esto, no vean a aquel, sí puedo aconsejarles a quienes de plano no les recomiendo, pero si en algún momento ustedes ven a otra persona con esa misma doctrina, van a decir, bueno, esta persona no es fulano, entonces sí lo puedo ver, pero no van a poder discernir claramente si es algo que venga de Dios. Lo que está en mi corazón es que todos los que estamos aquí, cuando escuchemos una enseñanza por los medios que sean, ya sea internet o cualquier otro lugar, tengamos el conocimiento a través de la palabra de Dios para poder decir, ah, caray, esto no es de Dios, me parece que este hermano está utilizando ese verso para sacarlo de contexto, como dicen, y con eso aplicar una doctrina que no venga de parte de Dios. Entonces, algo que sucedía en esta iglesia era eso, que esta gente estaba permitiendo que se metieran doctrinas extrañas, y lo que el Señor Jesús le dice es, esto solamente se puede combatir con la palabra de Dios, con la doctrina correcta, por eso vendré y pelearé con ellos con la palabra de mi boca. ¿Qué quiere decir esto? Con la sana doctrina, con las correctas enseñanzas, con la palabra bien aplicada, con la palabra bien entendida, bien interpretada. Esa es la forma en que uno puede contrarrestar esas doctrinas erróneas, y para ello pues necesitamos estar bien preparados, ¿no? En la palabra de nuestro Dios, y eso es parte, insisto, de lo que está en mi corazón cuando les comparto las enseñanzas, y yo espero de verdad que lo que les estoy compartiendo pues esté apegado a la sana doctrina. Ustedes me escuchan cuando oro al principio de la reunión y digo, Señor, no permitas que lo que yo diga cause confusión, traiga dudas, sino que todo sea apegado a la sana doctrina, que sea tu Espíritu Santo quien me ayude, porque así podremos estar un poquito más seguros, ¿no? De lo que estamos aprendiendo. Entonces,
pues esa es parte de lo que está en mi corazón en cuanto a enseñar todo esto, ¿sí? Y para que nosotros podamos tener ese criterio correcto de parte de Dios o la correcta interpretación, también depende que nos metamos a estudiar, a leer la Biblia, a considerar alguna Biblia de estudio. Recién les recomendaba aquí en la iglesia local una Biblia que se llama Plenitud. Es una Biblia de estudio que puede uno entender muy bien, no tiene como términos muy rebuscados que nos confundan. Tiene un buen acercamiento en cuanto a muchas cosas, ¿no? Si quieren ustedes consideran la Biblia Plenitud, nos puede ayudar mucho a entender la palabra de Dios. Entonces, parte de lo que aquí el Señor Jesús le está diciendo a esta iglesia es que tienen que apegarse a la palabra de Dios. Dice, yo soy el que tiene la espada aguda, dice al principio de este pasaje, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto, y después aquí al final dice, y pelearé contra ellos con la espada de mi boca, con la sana doctrina, con las correctas enseñanzas, que es mi deseo de verdad, que tú y yo tengamos esa sana doctrina. Hoy en día se habla mucho de avivamientos y cosas así, y yo deseo que uno de los avivamientos que haya en todas las iglesias es que volvamos a los principios escriturales de la interpretación correcta y no de revelaciones nuevas y cosas así, porque ese tipo de revelaciones que de repente se dan pueden, no digo que sea así el caso, pero pueden desviarnos de la sana doctrina. Mejor siempre fundamentar todo lo que recibimos con la palabra de Dios. Si no está en la palabra de Dios, tengamos cuidado, porque puede ser que sea una percepción del corazón más que de Dios, ¿no? Habrá gente que haga ciertas declaraciones con malas intenciones, pero habrá otra gente que simplemente percibió algo en su corazón, creyó que era Dios y luego lo habló. Pero tengamos cuidado de que siempre, como hacían los hermanos de Berea, que lo leímos ya hace algún tiempo, dice que escudriñaban cada día las escrituras para ver si lo que les decían era así. ¿Qué es a quién hace referencia? Al apóstol Pablo, ¿no? Aún siendo Pablo, dicen, mejor vamos a escudriñar las escrituras para ver que realmente lo que nos está diciendo Pablo sea lo correcto. Así debemos de hacer nosotros, ¿sí? Y después dice en el verso 17, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esto es bien importante también, estar atento a lo que el Espíritu está diciendo. No me refiero en cuanto a lo que uno pueda percibir en una oración o algo así, sino aquí lo que hace referencia es a lo que ya está escrito. Escucha, si tienes oído hoy lo que el Espíritu está diciendo a las iglesias aquí en la palabra de Dios. Si ya aquí en la palabra de Dios tenemos un mundo por aprender y no busquemos esas como otras sectas que de repente hay con nuevas revelaciones, por poner un ejemplo y no por dejar, por criticar nada, pero los mormones, ¿no? Que tienen ya también su libro del mormón, con nuevas revelaciones, con que un ángel le dijo, con que un ángel se le presentó y le enseñó unas láminas con escrituras, cosas así. Esas son nuevas revelaciones que si no está en la Biblia no tenemos por qué creerlas, ¿no? Ya está la Biblia revelada, ya está cerrado el canon, ya no hay nada más que agregarle. Aquí cuando dice lo que el Espíritu está diciendo a las iglesias, se refiere a lo que está aquí escrito en la Biblia y no vayamos a caer en situaciones como la de los mormones, ¿sí? Y bien, después dice, al que venciere daré a comer del maná escondido. Aquí entendemos que se refiere al mismo Señor Jesús. Cuando habla del maná sabemos que él hace una alusión cuando dice, bueno, el maná que recibieron cuando con Moisés, dice, no era realmente el maná que viene del cielo, yo soy el maná del cielo, dice el Señor Jesucristo. Entonces nos va a dar a comer de su propia vida, de lo que es Él, hablando ya en términos de eternidad. Al que venciere, cuando estés aquí arriba en el cielo y seas declarado como un vencedor, entonces tendrás derecho a comer de este pan eterno, ¿sí? Y después dice, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. La Biblia no nos explica a qué se refiere esta piedrecita, pero hay dos posturas que las dos, pues, me parecieron interesantes mencionarlas. Vuelvo a decirlo, no es algo bíblico, solamente es algo que posiblemente se refiriera al Señor Jesús. Una de esas posturas dicen que a los que eran llevados a un juicio, cuando se les condenaba, se les daba una piedra negra y en la piedra negra estaba su nombre, y eso representaba que él iba a ser condenado a algún tipo de castigo. Al que se le daba una piedrecita blanca con su nombre, entonces esa persona era absuelto
de lo que se le acusaba. Si es que aquí se refiere a eso, pues entendemos que nosotros ya no tenemos pecado, no hay más culpa que pagar, ya el Señor Jesús pagó por nuestros pecados y nosotros somos libres de cualquier carga. La otra postura es que dice que los que participaban en algún evento deportivo, sobre todo pensando en las Olimpiadas que están, sobre todo allá en Grecia, comenzaron y todo eso, algún tipo de esos juegos donde había competencias, al que ganaba se le daba una piedrecita blanca como parte de los reconocimientos, y esa misma piedrecita le servía para participar en la ceremonia de premiación y de festejo. Entonces los que tenían esa piedrecita blanca podían entrar a los festejos, ¿no?, que se hacían a los ganadores. Entonces también puede ser que sea una alusión pues bonita, si es que a eso se refiriera aquí el Señor Jesús, con que tengamos esa piedra blanca. Es como cuando le dice: bien, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor, o entra a la ceremonia de premiación, ¿no?, si podemos decirlo así. Insisto, esto no es bíblico, solamente son posturas que alguien encontró, que estudiando pudieron ver lo que la historia cuenta en torno a esta situación. Pero lo importante aquí es que es parte de un premio que el Señor Jesús nos da por haber permanecido fieles en la fe. Lo que sí es real es que cuando dice un nombre nuevo, es que Dios podemos ver que cambia los nombres de las personas con un propósito correcto, como en el caso de Abraham, mejor dicho, que le puso Abraham, a Jacob que le puso Israel, a Sarai que le puso Sara, y así, ¿no? Podemos mencionar muchos o varios ejemplos en el caso de Simón que le puso Pedro, y todo siempre con un propósito dentro de los planes de Dios. Así es que el nombre que tú y yo recibamos estará cumpliendo un propósito de parte de nuestro Dios. Eso sí es algo que podemos encontrar en la Biblia. Así es que, pues esto es la iglesia a Pérgamo. Espero que haya sido claro en lo que les compartí. Sigamos estudiando la palabra para no caer en errores de doctrinas falsas. Cuídense mucho, que Dios les bendiga. Nos saludamos el martes, primeramente Dios. Esto fue Sendas Antiguas.